Muy buenos días, estimados radioescuchas. Estamos aquí en Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas. Sí, como cada miércoles a las 11 del día, estamos aquí frente a ti comentando y platicando sobre aspectos de la literatura y de la cultura. En esta ocasión, nuestra compañera Magda Santana no nos acompaña, pero está Emilio Santana. Bienvenido, Emilio. Buenos días, María de la Luz. Buenos días, Enrique. Auditorio que nos escucha siempre, como dice la maestra, en este programa de Cultivando Ideas. Pues vamos a estar hablando, como dice, de cultura, de algunos artistas, creadores de la pintura, y pues aquí estamos. Te damos la bienvenida y seguimos. Sí, pues aquí en el programa Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, es una producción de nuestro compañero y amigo Enrique Durán. Bien, pues vamos a iniciar vamos a hablar, primero vamos a dar algunas efemérides y vamos a acercarte un poco, una probadita de una gran creadora, la hechicera del tiempo y del espacio, la pintora Remedios Varo. Pues sí, te vamos a estar leyendo las efemérides ahora en la voz de un servidor, Emilio. Nuestra efemerista se nos puso un poco afónica y pues lo lamentamos porque a lo mejor ya te acostumbraste a la voz que tiene y la forma de leer, y pues no va a ser lo mismo en esta voz carrascalosa que me sale luego, que se niega incluso luego a salir, ¿no? Pero pues vamos a empezar así escuetamente las efemérides de este mes a partir del 22 de octubre. En 1898 nace Dámaso Alonso, poeta y crítico literario español, director de la Real Academia Española, Premio Miguel de Cervantes, 1978. El 23 de octubre, Día del Médico, aquí entre paréntesis me lo anotó Magdalena, para ustedes que curan esas enfermedades. Día del Médico, saludos a todos los médicos por su labor. Día Nacional de la Aviación. 1942 nace Michael Chinton, médico, guionista y novelista estadounidense, autor de Parque Jurásico, El Mundo Perdido o Congo, Nest. 1863 nace don Celedonio Junco de la Vega, poeta mexicano. 24 de octubre, 1997 se celebra por primera vez el Día Internacional de las Bibliotecas. 25 de octubre, 1938 muere Alfonsina Storni, poetisa argentina de temática amorosa y feminista. El 24 de octubre de 1957 nace Manuel Rivas, escritor español, autor de La lengua de las mariposas o El tapiz del carpintero. 27 de octubre 1466 nace Erasmo de Rotterdam, humanista, filósofo, filólogo y teólogo holandés, autor del Elogio de la Locura. 28 de octubre, pero de 1954, nace Ernest Hemingway. Gana el Premio Nobel de Literatura. Bien, muy interesantes estas efemérides que nos dan muestra de que la creación humana es grandiosa y que nos da esperanza de que los seres humanos podamos
llegar a vivir en una constante armonía, luchando y creando. Así es, Emilio, pues también en este mes de octubre, un 8 de octubre de 1963, fallece a los 55 años Remedios Varo. Remedios Varo, una mujer, una artista que vivió intensamente su vida. Ella nació en la provincia de Angles, en Gerona, España, en 1908 y tuvo una vida familiar muy buena, muy armoniosa. Su padre, un ingeniero hidráulico, su madre de origen vasco, dedicada al hogar. Tuvo dos hermanos más. Ella fue dos hermanos. Ella fue la hermana, la única mujer. Y pues ella fue creada en una familia de clase media, liberal. Tuvo una atención, un cariño familiar muy intenso, y pues cuando ella empezó a acercarse al arte, desde pequeña se inclinó a dibujar. Hay algunos en su obra se encuentra algunos dibujos que hacía su familia, su abuela materna, que la quería mucho. Empezó a hacer los retratos de sus seres queridos, algunos paisajes. Entonces esos cuadros, esos pequeños dibujos ya daban un atisbo de la creación, de esa sensibilidad, de ese gusto por experimentar de esta pequeña Remedios Varo Uranga. Ella desde muy pequeña tuvo también el apoyo de su padre. Aparte de que la quería mucho, favorecía sus inclinaciones culturales. Ella, como toda niña de familia, pues estuvo en una escuela de religiosas, terminó su educación básica y posteriormente se fueron de ahí de Angles y se trasladaron a Barcelona. Ahí en Barcelona pues tuvo una educación muy amplia, y posteriormente ella ya a la edad de 16, 17 años se fueron a Madrid. Y ahí estudió en la Academia de Bellas Artes. Ahí Remedios Varo empezó a conocer a diferentes artistas de la época de los años 20. Y bueno, en esa Academia de Bellas Artes eran poco las mujeres. Y el trato que les daban los compañeros varones pues era un trato respetuoso, pero de alguna manera despectivo. ¿Por qué será, Emilio? Pues es la tradición de ese comportamiento machista, humano, que se ve amenazado. Yo siempre lo quiero decir así, ¿no? Que se ve amenazado por la presencia de la mujer. A lo mejor hasta se cohíbe, ¿no? Ese machismo que muestra al mundo ante una mujer, como que se le opacan esos humos, ¿no? Y pues se vuelve hasta grosero. Muy grosero. Sí. Afortunadamente, Remedios Varo, como creció en una familia donde, aunque había cierta rigidez en las normas hacia el comportamiento de las mujeres, que se deseaba que fueran de tal o cual manera, ella tuvo una facilidad de relacionarse con las personas, y en especial con los varones. Ella hacía amistad, ella empezó a incursionar en ese ambiente bohemio, que se dio afuera de la escuela, afuera de la Instituto de Bellas Artes. Ella conoció a los jóvenes pintores de esa época, por ejemplo, Salvador Dalí, conoció al poeta Paul Eluard. Empezó a conocer ese ambiente que iba creciendo dentro de la bohemia, y la propuesta novedosa de nuevas manifestaciones artísticas, y que surgieron varios movimientos. Surgió el movimiento dadaísta, surgió el movimiento surrealista, y todo esto dentro de los avances del psicoanálisis. Muchos de los surrealistas eran lectores de la obra de Freud,
Y pues ellos estaban de acuerdo en que el ser humano tenía una vida, una doble vida, en el sentido de que en el momento en que los seres humanos dormíamos, estábamos constantemente trabajando nuestra mente y que éramos parte de esos sueños. Los sueños de alguna manera trasladan la parte de la realidad consciente, y que en los sueños revelan elementos importantes del ser humano. Incluso ellos, los surrealistas, pensaban que a través de los sueños la inspiración surgía para que el artista y el poeta pudiera trasladar esa creación en sus obras. Exactamente, su obra surge de la imaginación, dice por ahí su historia, mezcla de lo científico, lo místico, lo esotérico y lo mágico. Me llamó la atención uno de los títulos de sus 16 pinturas que por ahí dicen que hizo, tejiendo el manto celeste. A mí me llamó la atención porque si estamos hablando de su propia imaginación, que plasmó en sus pinturas, pues todo lo que vio y lo adornó con esas ideas que la mente loca concreta, en este caso por medio del color, por medio de paisajes, por medio de observaciones. Y posteriormente te voy a leer alguna poesía por ahí de un escritor mexicano, Alejandro Aura, que tiene 22 composiciones sobre la materia inorgánica. ¿Cómo le llaman? A esos motivos, sí, naturaleza inerte. Uh-huh. Entonces, los traigo a colación porque el pintor inspira al escritor, como decías, lo inspira de manera que en lugar de pintarlo con pinceles, lo pinta con ideas, con palabras. Entonces por ahí este señor se da el lujo de ponerse a escribir sobre esa naturaleza muerta y con un motivo adicional, la naturaleza muerta y un libro. Ese título a lo mejor no lo tiene allí, pero pues cualquier naturaleza de esa especie pues siempre está adornada por algo. Dice naturaleza muerta y una carabina. Pues no sé si sea la carabina de Ambrosio, pero sí el pintor, tanto el pintor como el poeta, van de la mano en esas gráficas, ya sean pictóricas, ya sean relatadas, ya sean escritas. Uh-huh. Son hermanos de esa misma inspiración. Sí, pues fíjate, Emilio, que y bueno, el auditorio los invito, porque la obra de Remedios Varo es importante por toda esa dedicación. Fue una mujer que vivió intensamente su vida. Su vida también fue trastocada por las guerras. Ella ya en los años 20 en los años 30 se va a París. Ella se casa joven, a los 19 años, con un amigo, con un compañero del Instituto de Bellas Artes, y se trasladan en ese ámbito de la bohemia, en ese ámbito de experimentar y de conocer más sobre las nuevas tendencias artísticas. Pues se va a París con su pareja, con Eduardo Lizárraga, y bueno, pues viven ahí, conocen a varios artistas, conocen las diferentes manifestaciones, los nuevos sentimientos, las nuevas manifestaciones de pensamiento político, y se van involucrando. Eduardo Lizárraga era un pintor también, fue un pintor muy, muy reconocido también, y él era anarquista.
esa juventud que empezó a cuestionar los regímenes violentos, autoritarios, pues Remedios simpatizaba, fue activista, ella estuvo apoyando la causa antifascista. Entonces a ella le tocó también vivir la guerra civil. La guerra civil que surge en el 31 y que logra avances en cuanto a las demandas de los que participaron, de los partisanos de la guerra civil, y que entusiasma a toda una generación. Ustedes saben que poetas, escritores como Elena Garro, Octavio Paz, Neruda, escritores de la talla de Hemingway, muchos se entusiasman con esa lucha liberal, revolucionaria, y es un regocijo participar en ese momento desde el punto de vista de esos jóvenes que estaban en contra de ese autoritarismo y que estaban apostando por una nueva sociedad. Remedios Varo y sus amigos también participaron. Sin embargo, la cuestión de la represión no tardó. Entonces Remedios Varo tuvo que salir, se fue a París, estuvo un tiempo en París y después se quedó en Barcelona. Barcelona era una de las ciudades más europeas, más liberales en ese entonces, estamos hablando de los años 30, y pues ella tuvo muchos amigos. Después de que se rompe su matrimonio, es un matrimonio que termina con una amistad duradera, porque quiero decirles que Gerardo Lizárraga después se traslada a México y vive en México, muere en México, pero él siempre mantuvo una relación de amistad y de cariño, que incluso cuando muere, un año antes de que muriera Remedios Varo en la Ciudad de México, él vivía en su departamento, y cuando muere Remedios Varo, él que se queda con el departamento a vivir, porque como buenos amigos le dice, pues aquí puedes vivir, ¿no? Entonces fue una característica de Remedios Varo, de que sus parejas sentimentales, al finalizar esa relación amorosa, sentimental, siempre terminaban con una amistad duradera. Entonces ahí vemos también el carácter amoroso, respetuoso de esta mujer, que sufrió porque tuvo que salir de España, salir de Europa y refugiarse a un lugar más seguro. Pues se vino a México en 1941, cuando llegan los nazis a la capital francesa, sale huyendo. Y aquí se nacionaliza mexicana, aquí hace su vida como otros tantos refugiados europeos. Exactamente, así es la palabra. Como los españoles vinieron aquí, va hacer su nueva vida, porque cuando el señor Franco también les dijo que pues él era el que mandaba allí, y que él era el que ponía las normas de supervivencia, pues mucha gente en reacción a eso tuvieron que salir del país para buscar un lugar donde hubiera libertad de expresión para ese desahogo, para esa represión que representaba su gobierno en ese entonces. Y es como llega Remedios Varo aquí a nuestro país, y aquí se realiza como artista. Bueno, pues ya venía formada, pero aquí encuentra esa paz que no había en ese entonces en la Europa revolucionaria. Y pues, como te decía, voy a tratar de leerte un poema de este señor mexicano, Alejandro Aura. Bueno, su libro dice 5 veces Alejandro Aura, pero pues ¿para qué gastamos tanto tiempo en decir que son 5 veces él, no? Tituló su primera composición de una serie de casi 20, Naturaleza muerta con agujas de tejer. Sobre la mesa café,
la gran bola de estambre. Si nos pusiéramos a desenredar el hilo, no terminaríamos en toda la noche. A un lado una muñeca de vinil, vestida de amarillo hasta la cintura, y arriba nada, sino un blando material rosado. La luz intensa, blanca, al fondo blanca la pared, clavadas en la bola de estambre azules, las afiladas agujas con que Pelénope me tejería la suerte si viviera. Como ven, o como podemos ver, pues es únicamente una pintura, un adorno con materiales de naturaleza muerta. ¿Cómo la adorna? Pues con palabras, con unas bolas de hilo y las agujas que tejen esas ilusiones. ¿Qué te parece, Luz? Es parte de la creación. Aquí es importante ver cómo esa formación de Remedios Varo es una gran lectora. Ella lee, está al tanto de las nuevas tendencias literarias. Ella se ve inclinada desde muy joven al movimiento surrealista, porque quiero decirles que los anarquistas pues estaban viendo o proponiendo una forma diferente de organizar la sociedad, más libre, más tolerante, donde no hubiera tantas ataduras. Y Remedios Varo pues comulgaba, se sentía atraída con este movimiento, aunque ella no fue totalmente surrealista. Ella lo veía como un movimiento excéntrico, fantástico, donde el mundo de los sueños se trasladaba y la realidad se podía alterar. Y la podían alterar de una manera muy, muy creativa. Fíjense que los surrealistas fueron los que jugaron mucho el juego del cadáver exquisito. Wow. El cadáver exquisito. Entonces el cadáver exquisito era un juego de justaposición de imágenes, donde cada uno de los artistas, en este caso hay muchos, Remedios Varo y varios de su grupo en los años 30, jugaron mucho y hubo una primera exposición. Ella con Lizárraga, con Abel Domínguez, empezaron a crear estos cadáveres exquisitos. ¿En qué consistía? Pues cada uno creaba una imagen, un dibujo, y le tocaba al otro, a partir de ese dibujo, hacer otro dibujo, darle un seguimiento, pero diferente. O sea, no tiene que ser, si uno dibujaba un pie, pues al siguiente, en este caso Remedios Varo, se inspiraba y dibujaba otra cosa, y así. Entonces, al finalizar esa primera tanda de Cadáver Exquisito, el resultado era una obra interesante. Abstracta, podría decirse. Pues no abstracta, sino que te generaba muchas emociones y para el observador muchos significados. ¿Sí? Desde luego. Esto también se dio en el ámbito de la literatura. ¿Sí? André Breton, él escribió su diario y fue uno de los creador del manifiesto surrealista, André Breton, allá en Francia, y que pues también lo conoció. Esta Remedios Varo estuvo en constante relación. Como ella dice que ella iba a los grupos de los surrealistas franceses, cuando estuvo en Francia, estuvo alrededor más de un año, asistía a sus reuniones, admiraba lo que hacían, coincidía con lo que ellos hacían. Para ella estaba abrevando, era una aprendiz y se sentía fascinada, aunque ella no fue totalmente surrealista, pero su formación estuvo en ese ámbito de creación libre, donde la trastocación, el juego de imágenes y de sueños estuvo presente en sus primeras obras. Estoy acordando de la práctica que pusiste en el taller literario, de creación literaria, a partir de un texto breve. Sí. Y con la última palabra con que terminaba ese relato, otra persona seguía únicamente
con el conocimiento de la última palabra y hacía su propio diálogo o su propio texto y lo pasaba a los diferentes integrantes del grupo, del taller, y al final lo leíste. Estábamos todos esperando qué iba a surgir de aquello. Y oh, sorpresa, aquello era más que un cadáver exquisito. Se había creado, puedo asegurarlo, sin temor a equivocarme, una obra literaria, porque sonaba bastante congruente. Uh-huh. Si queríamos identificar cada uno de los pensamientos de cada uno de los integrantes del taller, casi era imposible identificar, porque no había ruptura en el toque de una palabra y la redacción de la siguiente persona era congruente. Cuando ya lo leímos, pues alguien por ahí sugirió que formara parte de los textos de la revista La Tinta. La revista La Tinta, de edición bimestral, que está por salir en este fin de mes. Pues nos vamos a dar el lujo de presentarles ese trabajo que surgió de la iniciativa de la maestra María de la Luz Carrillo, que muy atinadamente nos guía. Pues estamos fascinados con esa composición, somos copartícipes de esa creación. Aplicando la técnica del cadáver exquisito, que surge precisamente en esa época, en los años 20 del surrealismo. Entonces la retoman y es un ejercicio muy, muy, muy interesante, porque, y ellos mismos, los surrealistas, lo decían, es en el caos del pensamiento. El pensamiento es un caos. Dentro de ese caos, cada uno que va agregando una idea, una palabra o una imagen, ese caos junto crea un orden y crea un sentido. Entonces el texto, al final, el resultado es un texto literario interesante, o en el caso del dibujo, es una imagen muy, muy, muy significativa y muy abierta. Entonces este ejercicio lo hacían mucho, y Remedios Varo lo realizaban también, ya sea con dibujos o utilizando recortes de revistas o de periódicos, que dio también la técnica del collage. El collage, que también fue una manifestación artística propia de los dadaístas, que crearon de manera fragmentada, de manera de a partir de fragmentos de imágenes, una obra, un todo, pero de ese todo desordenado le dieron un sentido. Y eso es lo maravilloso de la creación artística. Pues exactamente. Recuerdo una práctica también de esa índole, donde se escriben versos de diferente medida y se van guardando como en una lotería. Uh-huh. Y conforme los vas sacando, vas anotando el número 1 para el que sacas primero hasta el final. Posteriormente los vuelves a transcribir y resulta también una obra, posiblemente. Aquí yo le veo un poco menos efectivo el proceso, porque puede resultar que dentro de esa lectura que se haga después de ordenar todas las frases que sacaste o todos los versos que adquiriste de la ánfora, resulte algo poético. Sí. Pero en el cadáver exquisito sí me dejó sorprendido, porque realmente no tienes que estarle buscando el sentido al escrito. El mismo escrito te da la idea de lo que se está hablando. Y es una gran satisfacción, porque de algo
sin vida, produces algo, ¿sí? Como una pintura, cuando empieza el pintor a diseñar o a proyectar un cuadro, llamémosle cuadro, la pintura, no sabe ni qué va a hacer, ni qué va a salir. De pronto la imaginación se proyecta a través de bosquejos y posteriormente de colores, que muchas veces son obras, realmente obras de arte. Sí. Y pues ya sea en las diferentes formas que ha tenido la corriente pictórica, pues es la calidad del producto. Sí, pues estamos admirados de la obra, de la dedicación que en vida tuvo Remedios Varo. Remedios Varo, como hemos comentado, ella perteneció al grupo de artistas y escritores antifascistas. Tuvo que salir porque la represión, después de que fue sometida la guerra civil por Franco, entonces no estuvo, se fue a París, pero al poco tiempo, como bien señala Emilio, los fascistas toman París. Entonces Remedios Varo y sus amigos, ¿sí? Benjamín Peret, que también era un artista y antifascista, entonces pues tuvieron que huir. Huyeron muchos artistas franceses, europeos, españoles, todos se fueron a América, y no le fue fácil a Remedios Varo salir. Tuvo que pasar más de un año en estar en Marsella. De Marsella fue a Casablanca, en Marruecos, y de Marruecos pudo trasladarse en barco y llegar a Veracruz, y llegó a México. Cuando llega a México, ella dice, se sintió feliz. Cuando llega a México, cuando las entrevistas que le hicieron, en su momento ella llegó con muy poco dinero. Ella buscó a sus amigos europeos que estaban pues llegando y que ya habían llegado antes que ella. Ella se instaló en un departamento muy sencillo, muy pobre, en la avenida Álvaro Obregón. Allí estuvo viviendo con unos amigos y pues empezó a buscar trabajo. No le fue fácil. Ya cuando llegó a México se sintió pues como en paz. Cuando le preguntaron en su momento, cuando ella fue reconocida, por qué llegó a México, dice, bueno, yo llegué a México y logré la paz que buscaba, la tranquilidad. Y así fue. Con esta llegada a México se instaló, empezó a trabajar como decoradora de muebles, de diseñadora de muebles, de vestuario. Empezó a trabajar para ganar el sustento. Estuvo trabajando con unos watch, con unas pinturas en la compañía farmacéutica Bayer. Ella, la Bayer le dio trabajo para que hiciera textos publicitarios donde estuviera representada las diferentes enfermedades, la locura, el dolor de cabeza, la depresión, y que ilustraran los medicamentos que ese laboratorio iba a dar a conocer. Pues lo hizo muy bien, hizo alrededor de 6-7 carteles publicitarios muy hermosos. Por ejemplo, el dolor de espalda, hay una imagen donde está una mujer en un paisaje oscuro, y detrás de ella una espada que le está atacando la espalda. La espada. Entonces de son Damocles. muy sugerentes. Ahí vemos ya esa búsqueda de detalle. Era como una de miniatura su trabajo. Ella se entregó constantemente a crear, a investigar, a trasladar toda su imaginería, todas esas imágenes que traía de su pueblo de Anglés. Ella conoció a diferentes autores, a diferentes pintores, porque quiero decirles que su padre la llevaba, cuando estuvieron viviendo en
en París. Su padre, como ingeniero hidráulico, era una persona muy abierta. Él era lector del Esperanto. El Esperanto era una propuesta, ¿tú lo sabes, Emilio? ¿Qué era el Esperanto? No. El Esperanto era un lenguaje o un idioma que creado de varios alfabetos, de varios idiomas, para crear un idioma universal. Él había un grupo en Europa de esperantistas. El Esperanto era un idioma para que se comunicaran todas las personas, crear un idioma universal, que no hubiera barreras del idioma. A través del Esperanto pues te puedes comunicar con un francés, con un italiano, con un checoslovaco, en fin. Entonces él era una persona muy, muy, muy lectora. Visitaban los museos. Desde niña, Remedios Varo le encantaba ir a los museos. Ella quedó fascinada cuando estuvo viendo la obra de Jerónimo el Bosco, un pintor del siglo de la Edad Media, donde ella quedó fascinada con esos personajes donde la presencia de la naturaleza muerta, de personajes fantásticos, de ambientes oníricos, donde los mecanismos para trasladarse en sus personajes, en esas narrativas que vemos en sus obras, en sus obras pictóricas, vemos a personajes extraños, solitarios, que van transitando en ciudades cerradas, como las ciudades medievales, fortificadas. Los vemos en ventanas que se asoman, como sombras que se reproducen, como personajes que se combinan, que se metamorfosean y que aparecen en las paredes, o que el mismo sillón o poltrona te abraza. En fin, son cuadros que siguen vigentes, que cada espectador va a darle un sentido inédito, un sentido significativo, y que nos permite abrir el panorama de todas esas interpretaciones que Remedios Varo en sus obras pictóricas nos plantea. Pero ella las trabajaba de una manera muy minuciosa. Ella se sentaba y el cuadro que tenía enfrente le dedicaba horas y horas para que posteriormente fuera entregado a varios. Cuando ella estuvo en México, tuvo varias exposiciones. La primera exposición fue un éxito en una galería particular en 1955. Entonces, cuando vieron su obra, quedaron fascinados. Y ella pues fue reconocida. Ella se sintió muy bien en nuestro país y murió en nuestro país. Entonces la acogida, el abrazo y el reconocimiento a su talento no fue en su país, ni en Francia, ni en España. Ahora sí, ya hay investigadores, hay un reconocimiento, hay una investigación sobre su obra, pero ninguna de sus obras, a excepción de algunas colecciones particulares, se encuentran en el extranjero. La mayoría de su obra está como un legado en la Ciudad de México, y en el Museo de Arte Moderno se conservan sus obras. Y vale la pena asistir al Museo de Arte Moderno, Emilio, porque la semana pasada se inauguró la exposición titulada Adictos a Remedios Varo. A Remedios Varo. Pues mira, Luz, quiero regresar al 25 de octubre, pero de 1938, muere Alfonsina Storni, poetisa argentina de temática amorosa y feminista. Alfonsina Storni, su situación económica siempre al límite y sus depresiones marcaron una vida que reflejó con calidad en sus obras, hasta convertirla en una de las poetas posmodernas más relevantes de Hispanoamérica. Alfonsina Storni tuvo una vida tan dura como apasionante. Vivió marcada por las estrecheces económicas, condicionada en la infancia por el alcoholismo de su padre y obligada a sobrevivir por sí misma desde pequeña. Era una niña tan distinta de su madre. Vio en ella cualidades diferentes de las de sus hermanos y fue la única a la que escolarizó. Storni, también conocida por los seudónimos
Taoslao y Alfonsina, siempre reconoció ser una mente varonil, encerrada en un cuerpo de mujer a la que le dolió haber nacido mujer, a pesar de los desengaños amorosos que sufrió, de considerar el sexo un estigma, de su nerviosismo hasta la paranoia y de las depresiones que padeció. Dedicó su existencia a luchar contra las desventajas y discriminaciones de las mujeres con una prolífica obra como escritora y también como periodista. En 1920, Alfonsina Storni ganó el primer premio municipal de poesía y el segundo premio nacional de literatura por Languidez. En 1941, el Teatro Infantil Municipal Labardén creó un puesto para ella y en 1923 se convirtió en profesora de lectura y declamación en la Escuela Normal de Lenguas Vivas. Poco después obtuvo una cátedra en el Nacional de Música y Declaración. Es todo un caso que merece pues que se sepa qué fue que hizo esta mujer, porque sin dejar de escribir sus obras, Ocre en 1925 y Poemas de Amor 1926, expresan el resentimiento femenino hacia el hombre que simplemente buscaba la comodidad. Comparadas con sus trabajos anteriores, son poemas más cínicos e irónicos que expresan su actitud cada vez más mordaz hacia los hombres. Pues para concluir te voy a leer una pequeña composición que tiene aquí. Dice: voy a dormir, Alfonsina Storni. Dientes de flores, cofia de rocío, manos de hierbas, tú nodriza fina, tenme prestas las sábanas terrosas y el edredón de musgo escardados. Voy a dormir, nodriza mía, acuéstame, ponme una lámpara a la cabecera, una constelación, la que te guste. Todas son buenas, bájala un poquito, déjame sola. Oyes romper los brotes de cuna, un pie celeste desde arriba y un pájaro te traza unos compases para que olvides. Gracias. Un encargo. Si él llama nuevamente por teléfono, le dices que no insista, que he salido. ¿Qué tienen en común la Alfonsina Storni y Remedios Varo? Pintan, una con pinceles y otra con palabras. Con palabras, sí. Y son tan coloridas unas como las otras, porque no necesitamos esforzarnos para decir que el que verde es verde, y la poesía te enternece, ¿sí? Uh-huh. O sea que se hermanan en el arte por medio de esa inspiración que tienen los seres humanos para mostrar momentos gratos, aun cuando sus almas han sufrido tanto. Sin embargo, subliman ese vivir que tuvieron entre lágrimas y sufrimientos. Sí, y bueno, lo subliman, pero también fueron creadoras, estuvieron trabajando, estuvieron esforzándose por mejorar, por experimentar, tanto Alfonsina Storni en su obra poética y Remedios Varo. Remedios Varo fue una gran lectora, leía a filósofos, leía a varios autores. Por ejemplo, uno de sus obras, El Golem de Gustav Meyrink, es uno de los libros que están en esta exposición, que vale la pena asistir al Museo de Arte Moderno, donde está la obra de Remedios Varo. Es una vasta colección de cartas, textos, bocetos, objetos propios del artista, algunos manuscritos. Ella fue muy, muy, muy amiga
cómplice con otra artista plástica, Leonora Carrington. Fueron amigas, cómplices. Ellas se reunían, ellas jugaban a experimentar, a hacer recetas fantásticas, un recetario de conjuros religiosos. Ambas eran hechiceras de la creación. No en vano, la amistad entre Leonora y Remedios Varo fue muy larga y muy creativa. Entonces, vale la pena. Va a ser un goce espiritual, un goce estético, si asistimos a esta exposición titulada Adictos a Remedios Varo, para conocer su legado 2018, y va a estar afortunadamente abierto hasta el mes de febrero de 2019. Acercarnos a la vasta obra de Remedios Varo, admirar esas propuestas, esos cuadros donde los personajes nos van a impactar. Era amante de los gatos, le gustaban mucho los gatos a Remedios Varo. Tuvo varios gatitos, y pues Octavio Paz le decía que era la hechicera del tiempo y el espacio. Ella decía que no captaba el tiempo, sino captaba en su obra pictórica los instantes de ese tiempo, de esos mundos que ella creaba, y que trabajaba con mucha dedicación y con mucha honestidad cada uno de sus cuadros. Somos afortunados los mexicanos de haber acogido a esta mujer creadora, a esta mujer fuerte, y que se haya sentido a gusto y que se haya desarrollado propiamente su talento, su obra en este país, y que el legado de su obra esté aquí en nuestro país, aquí en México. Pues te quiero delinear para finalizar otra naturaleza muerta. La titula Naturaleza muerta con busto de mujer. Alejandro Aura. Sobre la mesa de café, el periódico descuadernado, un cenicero lleno de colillas con la marca roja del lápiz labial, un pedazo de terciopelo verde oscuro dejado en pliegues, 2 copas de coñac, una volteada, y con la marca roja del lápiz labial. El centro del cuadro está en penumbra, pero hacia los bordes se ilumina con terrible fuerza. Abajo, en la orilla de la mesa, casi haciendo equilibrio, un busto desnudo de mujer, hecho de fibra de vidrio de color violeta. Muy bien, muy acuerdo y acorde con la obra surrealista, la obra donde los espacios que nos presenta Remedios Varo nos invita a traspasarlos y vagar en esos lugares y tocar y saludar a esos personajes que no dan miedo, sino que nos invitan a ir más allá. Quiero decirles también que mandamos muchos saludos a nuestros amigos que nos ven, que nos escuchan, a Mario Sánchez Alcántara, a Susana López, a Lucero Isabel García Carrillo, a Nidia Alvarado, y bueno, un gran abrazo, un gran saludo, y pues nos despedimos, Emilio, ya se terminó el tiempo. Pues un saludo a Efrén Galván y a Miriam Moreno. Por allá los estaremos viendo al rato, bueno, un rato de unas cuantas horas. Uh-huh. Pues gracias, estamos aquí complacidos porque nos estén escuchando, nos estén viendo como siempre aquí en Letras, en Cultivando Ideas. Utopía Radio, en el programa Cultivando Ideas, una producción de Enrique Durán. Mil gracias, Enrique, y hasta pronto. Muchas gracias, Enrique. Gracias a todos los que nos escucharon.